Buenos días y bienvenidos un día más a una nueva píldora de DesDNA. En esta ocasión, bueno, antes que nada ya me conocéis, yo soy Marco Antonio Blanco, soy desarrollador aquí en DesDNA y en esta ocasión vamos a dejar un poco de lado Xamarin.Form o MAUI y vamos a tratar elementos y esquemas básicos de datos, como son los XML, y vamos a ver un par de formas de cómo leerlo, muy sencillas, ya lo sabéis, y cómo crear un XML desde cero. Bien, antes que nada vamos a ver cuál sería el resultado y es esto de aquí. Esto es una aplicación creada con Xamarin.Form para WP, aunque bueno, vais a ver que todo lo que necesitamos son los namespace de la serialización de XML o de la creación. Veréis que es muy sencillo y que esto nos puede servir pues tanto para Xamarin.Form como para WPF, para WP directamente o para cualquier, no, incluso para un proyecto de consola. Porque ya veréis que todo esto está directamente en .NET y no depende de la plataforma. Bien, vamos a cerrar esto para que veáis luego ya el resultado. Y aquí tenemos directamente lo que sería el proyecto, que es muy sencillo. Esto que veis aquí, bueno, los proyectos de plataforma no se han tocado. Lo único que tenéis aquí es un app.xaml que no está vacío. Aquí tenemos el main page que nos asigna pues nuestras pestañas que habéis visto en el ejemplo. Y en las pestañas, perdón, en el main tablet view, perdón, el fichero, el nombre del fichero, tenemos estos tres. Tenemos cada uno de ellos, como decía, os voy a enseñar cómo leer o escribir un fichero XML. En el primero de ellos, que he llamado ParseView, es donde usamos la serialización. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Antes que nada, veamos el XAML que habéis visto de la aplicación que habéis visto en pantalla. Y como veis, es únicamente una única lista que acepta objetos del tipo ítem. Ahora os diré de dónde salen. Y bueno, en esa lista tengo dos únicos labels que se encargan de mostrar pues lo que habéis visto, el título que aparecía en negrita y la descripción. Bien, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Antes que nada, creamos un XML Reader en base a la URL de donde estamos obteniendo el XML. En nuestro caso, estamos usando este XML que está aquí y es un XML que nos da el blog de DNA, que el feed ya lo conoceréis muchos, el RSS, el formato RSS Atom. Y esto está disponible en la mayoría de blogs o web de noticias. En este caso yo solo lo he querido usar como ejemplo, no es que vayamos a ver hoy aquí cómo trabajar con los feeds o los RCS, ya eso podemos ver más adelante, hablar de la clase Syndication que tiene .NET. En este caso nosotros solo lo hemos usado como ejemplo, porque es un XML que está disponible en la web. Me lo he copiado y me lo he traído aquí al programa el Notepad++ para poder darle un formato adecuado y que salga también pues la indentación y los colores para que para que sea más fácil su lectura, ¿de acuerdo? En lugar de ver un texto sobre blanco, podamos verlo pues bien indentado. Vale, pues este XML lo que hacemos es acceder a él y una vez que lo tenemos ya cargado en nuestro XML Reader, lo deserializamos. Para deserializarlo tenemos que pasarle un modelo al serializador. Lo que hemos hecho en este caso es coger este mismo XML que hemos hablado y se lo hemos pasado a una web llamada XML to C#, que es esta de aquí. En este caso vamos a cargarla de nuevo. Aquí. Vamos a copiar el XML y se lo pasamos a este campo y lo convertimos. Y ya directamente esta página web se encarga de darnos aquí pues las clases y los modelos en C#. Como habréis visto, todo el XML tiene una clase principal RSS, que tiene una clase channel
perdón, tiene un elemento channel y dentro de este elemento channel hemos visto pues que está el título, el link, la imagen, etcétera. Como podemos verlo aquí, que tenemos nuestra clase RSS que tiene el channel donde está pues el título, el idioma, etcétera, toda la información del blog y luego tiene una serie de ítems, que cada uno de los ítems es un post en el blog. ¿De acuerdo? Es el XML con el que vamos a trabajar. Volvemos a Visual Studio. Una vez que hemos copiado todos nuestros modelos, que son estos que veis aquí, que yo ya los tengo aquí copiados en la carpeta Models, ya podemos hacer la deserialización. Una vez deserializado, solo tenemos que irnos a los ítems y pasárselo a la lista. Como veis, esto es un ejemplo, no hay ni view models, ni binding para coger los datos, ni todo está directamente ahí en la clase onAppearing para hacerlo más sencillo. Una vez que vosotros estéis trabajando con eso, ya habrá que hacerlo más limpio. Bien, pues una vez que lo tenemos, vamos a compilar para que veáis que el resultado se sale relleno, el modelo RSS. Aquí está. Ya se ha deserializado, ya lo tenemos aquí y RSS tiene todos los datos del XML. El channel, perdón, aquí. El channel tiene pues la descripción y demás. Fijaros en un pequeño detalle que en cada ítem, si nos vamos a uno de ellos, a la descripción que yo estoy usando, me aparece el texto casi limpio. Es decir, bueno, en este caso en concreto sí que aparece limpio por completo porque no hay caracteres especiales, pero fijaos que me ha quitado toda la parte del cdata, de las comillas, los corchetes que tenía al principio. Es decir, si nos vamos, bueno, voy a continuarlo para que veáis el resultado. ¿Veis? Y aquí el texto aparece pues más limpio. Pero si lo vemos en el XML, la description que está aquí, que yo estoy usando, fijaos que está dentro de un CData. Y el propio XML, al deserializarlo, perdón, el XML Reader, me lo ha limpiado. ¿Vale? Ya tenemos esto. Y eso nos daría pues este resultado. Esa es la forma sencilla, la deserialización. Una vez que sabemos cuál es el esquema del XML, sabemos cuál es el modelo y lo sabemos absolutamente todo. Son, como habéis podido ver, 3 líneas, 4 contando el using. Y 6 si queréis contar los corchetes. Como veis es muy sencillo. Esta es la forma sencilla, cuando lo sabemos absolutamente todo. Sabemos cómo va a ser el modelo exacto, etcétera. Pero puede que no siempre sea así. Puede que, por ejemplo, para este XML que tenemos aquí, voy a parar la ejecución, con permiso, ahí. Para este XML que tenemos aquí, nos hayan dicho, oye, vas a tener te va a llegar un XML que tiene el modelo principal, es RSS, sabes que tiene dentro un channel y dentro del channel hay muchos ítems. Claro, tú me dices a mí eso, yo no me puedo crear este modelo porque me falta toda esta información. Me va a faltar información que yo no voy a poder crearme el modelo de serialización. Por lo tanto, ¿qué hago? Yo ya sé los 3 campos que tú me has dicho y bueno, contando con que dentro de ítem voy a tener la descripción y demás. Entonces vamos a ir leyendo campo a campo. Vamos a leer aquí el XML poco a poco. Bien, nos vamos eh, a leerlo aquí. Aquí está, Vainove. Fijaos, el XAML es prácticamente igual. Cambia el tipo de dato que le paso, que es un modelo que yo me he creado aquí por creármelo. Bien, podríamos saltárnoslo. Y por lo demás es igual, un label con negrita y un label con la descripción. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues aquí está. Leyéndolo poco a poco. Vamos a mostrarlo en pantalla aquí aquí. Vale. Yo me he creado un modelo porque he considerado que
lo necesitaría para pasarlo a la lista. Realmente creo que no lo podríamos saltar, podríamos pasarle directamente una lista de key value, ya que a fin de cuentas son dos labels únicamente. Pero bueno, ya que estoy, lo he creado. Y aquí lo que hacemos es, creamos otra vez el XML Reader, pero en lugar de parsearlo a un modelo que, perdón, parsearlo, de serializarlo a un modelo que ya conozcamos, lo que hacemos es meterlo dentro de un XML document. Una vez que lo tenemos dentro del XML document, ya podemos trabajar con él. Como he dicho, yo sabía que tenía el primer objeto, el primer nodo que iba a tener el XML, era un RCS. Así que ya así puedo acceder al XML element del RCS. Una vez que estoy aquí, yo sé que el primero dijimos que era el channel. Entonces ya tengo aquí el canal, ya tengo el XML y como veis es muy sencillo todo. Esto de aquí no nos hace falta absolutamente para nada. Esto es solo porque luego depurando quiero enseñaros un poco el XML element, pues, y ahora lo veremos, que esto es para que veáis, que no os confundáis, que el value no tiene el valor que tiene el channel. Luego lo vemos, no os preocupéis. Y bueno, una vez que tengo el channel, pues ya puedo obtener el título, que sería el título del blog, aunque esto no lo uso en el channel, ya lo veréis luego. Bueno, ya lo habéis visto que solo uso la lista. Y una vez que tengo esto, me traigo todos los ítems. Para traerme todos los ítems, ya que usar el this, que se llama el hecho de usar corchetes y demás, para pasarlo en aquí, solo devuelve un objeto. Entonces usamos el get elements by tag name. Es decir, obtener elementos por el nombre de la etiqueta. Nosotros buscamos los elementos que se llamen ítems y ya lo tenemos aquí. En el modelo que estábamos trabajando, que yo me creé, creamos una nueva lista para poder añadir los objetos que no de un null reference exception. Y una vez que lo tenemos, pues todos los ítems que nos han llegado los leemos con el título. Fijaos, voy a poner aquí el XML, un segundo. Fijaos, dentro de cada ítem, que sería de aquí abajo, a partir de aquí para abajo, tenemos título, que es otra etiqueta, y el contenido viene dentro. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si quisiéramos saber eh, si el git is permalink, true o false, no es lo mismo leer el contenido de un atributo que el contenido que hay entre la apertura y el cierre de una etiqueta. ¿Vale? Eso ahora mismo no nos hace tanta falta porque todo lo que leemos está entre la apertura y el cierre de la etiqueta, pero cuando vayamos a crearlo vamos a ver cómo se crearía un XML, cómo crear los atributos y demás. Vale, pues una vez que tenemos todo eso lo rellenamos, título y descripción, y de nuevo a la lista. Vamos a compilarlo para que veáis el resultado. Vamos a achicarlo, lo ponemos aquí, que veáis qué es lo que está haciendo. Ahí. Bueno, este es el de antes. Vamos a cerrarlo, voy a quitarle el punto de interrupción. Continuar. Vale, nos vamos a la pestaña por nodos. ¿Vale? Que estamos leyéndolo por nodos, por elementos, si queréis. Vamos a esperar que cargue. El problema, lo que veis ahora que está tardando es porque se está trayendo toda la información de internet, ¿de acuerdo? No es cosa del dibujado ni nada, es de la lectura de que yo mi XML no lo tengo en un fichero físico, sino que lo tengo en la página web. Vale, una vez que estamos aquí, como veis, este es el resultado, es muy sencillo. De hecho, es exactamente el mismo que el otro, porque lo que estamos haciendo no afecta al contenido. Siempre hemos leído lo que hay entre etiquetas. Vamos a ver cómo se hace, vamos a poner un punto de interrupción y vamos a volver de nuevo a entrar por nodos. Vamos a salirnos. Y vale, ahora nos hemos salido, volvemos a entrar para que pase por el punto de interrupción.
Vale, ya estamos aquí. Vale, este es nuestro XML document. Esto es la base principal de la lectura o la escritura de XML. Aquí veréis que tenemos, es súper completo, tenemos todos los métodos que necesitemos y demás. Mirad el contenido. Aquí tenemos una lista de hijos que, que básicamente son todas las etiquetas que vaya a contener dentro en ese mismo nivel. En nuestro caso, pues, tiene directamente el padre, que es el RSS, que es donde está todo. Y una vez que tenemos el RSS, vemos Channel y a ver si aquí. Y dentro de Channel, del canal, es donde hemos visto que tenemos toda la información. Dentro de los nodos, vamos a irnos aquí a los hijos. Tiene 30. Que dentro de esos 30, aquí está. Fijaos, está el título, el link, etcétera, la descripción y todos los ítems que nosotros estamos leyendo. Lo que os quería decir, dentro de ese channel, fijaos, value no tiene información, porque el value no es realmente el contenido entre etiquetas, sino que el texto entre etiquetas es inner text. Por ejemplo, en el caso de title node, bueno, tengo que avanzar la ejecución para que esté relleno. Vale. En el caso de title node, value también va a ser null, porque no es que es muy confuso el nombre de value y el contenido va a estar en inner text. Inner XML es el mismo texto sin quitarle las etiquetas. Por ejemplo, si nos vamos a Channel y vemos inner text, vemos que todo lo que hay dentro de las etiquetas, en bruto, todo junto, además, no sé si... Así lo pongo más en grande. Todo en bruto, fuera de las etiquetas XML. Estas que veis aquí no son etiquetas del XML, sino que son parte del CData de la descripción, por eso están aquí. Y si en lugar del inner text usamos inner XML, podemos ver todo lo que sería parte del XML que está entre esas dos etiquetas, entre las etiquetas de Channel, de Channel. Bien, una vez que lo tenemos, esto pues siempre lo vamos a usar para eso, para extraer el texto pues de, por ejemplo, el título que tenemos aquí de TNA, o si ponemos el punto de interrupción aquí, pues tenemos aquí el de la descripción o el del título de cada post. Vale, pues esto ya hemos visto dos formas de leer un XML. Vamos ahora a crear un XML. Perdón. Vamos allá. Vamos a la página de crear. Ahí está. Y vamos a ver qué es lo que hemos montado. Vale, en este caso, para que lo podamos ver el resultado, he puesto dos labels y un botón. Uno es donde vamos a crear, vamos a ver el resultado de lo que creamos directamente. Y bueno, veréis que el resultado no sale indentado, o mejor dicho, como estamos usando el outer XML, no sale indentado. Y en este label vamos a ver cuál sería la forma correcta de escribirlo en fichero, que en nuestro caso, en lugar de en un stream, en un stream writer, lo vamos a escribir en un stream builder, para que podamos transformarlo a string y lo podamos mostrar por pantalla. Una vez que entremos en esta pestaña, sí que se va a rellenar este campo, y una vez que pulsemos el botón, se va a rellenar el segundo label, ¿de acuerdo? Vamos a navegar para que la veáis. Y este es el resultado. Este es nuestro XML. Vamos a ponerlo bonito. Vale, y este es el segundo label. Esto que veis aquí es un XML que me he hecho yo por código. Obviamente lo he hecho aquí pues sin contar con datos del usuario ni nada. Lo ideal pues suele ser que sea para, oye, introduce un usuario y le pidas el nombre y la descripción, etcétera, al usuario con dos campos, le de aceptar y se vaya añadiendo, etcétera. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Aquí tenemos en nuestro Napiring, vamos a aquí. Nuestro Napiring tenemos el crear XML document y el primer label que habéis visto es esto de aquí. Outer XML nos da el resultado, el contenido, mejor dicho, del XML document en bruto.
ni lo pone bonito, ni lo indenta, ni lo separa, ni nada. Es lo que habéis visto al principio, esto de aquí, estas primeras cuatro líneas. Es todo el resultado uno detrás de otro. Entonces no, normalmente no vais a querer pintarlo así nunca en un fichero. Ahora veremos luego cómo lo hacemos. Antes que nada vamos a ver cómo lo hemos creado. Bien, tenemos aquí el método createXMLDocument y aquí lo único que hacemos es, bueno, mantenemos los espacios en blanco. Esto es para que no nos limpie los espacios en blanco en el caso de que nosotros lo añadamos, pero lo que hacemos es crear un objeto root, que siempre va a ser el objeto principal. En nuestro caso, como veis aquí, vamos a ver si puedo poner los dos a la vez y así lo vemos. Vale, lo pongo así. Ah, se me rompe demasiado. Lo ponemos aquí. Vale, vamos a quitar esto de aquí para que tengáis más pantalla. Vale, lo primero que hacemos es crear un objeto root. Ese objeto root, lo vamos a ver aquí abajo, es el que se llama Enterprise, que veis aquí. Dentro de Enterprise vamos a crear hijos. Los mismos que antes leíamos, ahora los creamos nosotros. A la hora de crear un elemento, aunque el elemento vaya a ir dentro de un nodo, dentro de un hijo del propio XML document, tenemos que usar el XML document para crearlo. Entonces usamos el XML document, creamos Enterprise, que es el objeto principal, y así tenemos, pues, bueno, root, lo he llamado yo para indicarme que es el principal. Dentro de este root uso el XML document siempre para crear el elemento nombre. Una vez que lo tengo, el inner text, que es el texto que va entre etiquetas, se lo relleno con DTNA. Así ya hemos creado, fijaos, las dos primeras líneas. Bueno, las tres, aunque esta en realidad lo hace a la hora de escribirlo. Y una vez que tenemos este elemento, se lo añadimos a root. Aquí hay que imaginarse un poco siempre, cuando lo estáis escribiendo, cómo es el XML mentalmente. Y ir haciéndolo poco a poco. O se te puede convertir en un lío muy curioso de que acabes con el append child poniéndoselo al que no debas y se forma un XML bastante caótico. Bien, una vez que lo tenemos, hacemos exactamente lo mismo con la descripción de la empresa. Esto que veis aquí, la tercera línea, ayudarte a desarrollar aplicaciones en lo que está en nuestro ADN, y se lo añadimos también al root. Así podríamos seguir añadiéndole al root todo lo que quisiéramos, pero en nuestro caso ahora, para añadir las personas, vamos a crear un nodo más. Vamos a crear aquí un nodo del tipo elementos, que lo que va a tener son XML element, y bueno, lo llamamos persons, que es esto de aquí, ¿vale? Es lo que veis aquí. Dentro de este nodo yo voy a añadir, fijaos, unas 7 personas, 7 elementos. Esto lo que devuelve es un XML element, ¿vale? Entonces yo le paso aquí, me he creado un método obviamente para crear aquí todos los... Uy, aquí ha habido... se me ha pasado, he puesto el node. Pero bueno, ya veréis que entre el element y el node no hay problema, la vamos a recompilar. Vale, ahí lo dejamos compilando. Vale, y ahora para crear el... Uy, vuelve a tu sitio. Ahí. Para crear un elemento de persona, no sé si os habéis fijado, ahora lo vemos de nuevo cuando termine de cargar. Quería enseñaros, en lugar de ponerlo como inner text, lo he puesto como atributos, para que veáis también cómo se añaden los atributos. Además, los atributos hay dos formas de hacerlo. Aquí creamos primero el elemento persona, ¿vale? Esto es un XML element, y le ponemos el primer atributo, name. Lo he puesto mediante setAttribute. Fijaos, name y el valor que le queramos dar. Y luego le he añadido un segundo atributo, pero en este caso lo he hecho mediante el createAttribute. Es muchísimo más cómodo usar el setAttribute, pero en el caso de XML complejo en el que tengamos varios namespace y demás, como los que habéis visto en el blog, en el RSS, sí que vamos a necesitar usar el createAttribute para aquí poder pasarle toda la información acerca de los namespace que estemos usando, el prefijo, etcétera.
Entonces quería enseñaros cómo se hace, aunque en nuestro caso no es en absoluto necesario, ya que nuestros atributos son simples. Hacen exactamente lo mismo los dos ahora mismo porque no tienen ningún tipo de complejidad. Y con esto devolvemos el XML element. Se lo añadimos todos al nodo de personas y este nodo de personas se lo añadimos al root. Una vez que se lo hemos añadido al root, ya lo tenemos todo. Volvemos atrás, venimos de aquí, es decir, create root element aquí. Una vez que le añadimos el root al XML document y ya con el XML document es lo que mostramos en pantalla, con el outer XML. Eso es las líneas de arriba que veis. Cómo lo he pintado bonito, es decir, cómo realmente hay que escribirlo a la hora de guardar un fichero XML cuando vayamos a hacerlo. Aquí tenemos el botón que he puesto para ponerlo bonito, para intentarlo, sería la palabra, no ponerlo bonito, en el que le pasamos como parámetro nuestro XML document y bueno, el comando llama al método saveXML, porque la idea de esto es siempre escribirlo en un stream, memory stream, stream writer, etcétera, lo que queramos para escribir. Bien, en nuestro caso lo hemos hecho con un stream builder, pero este stream builder es esto de aquí que se le pasa al create y podréis cambiarlo, lo podéis ver luego, por text writer, XML writer, stream o directamente podemos ponerle aquí la ruta de un fichero. Yo no lo he hecho en este caso porque como estoy con una aplicación WP tendría que poner a pedir permisos, etcétera, y bueno, para el ejemplo prefiero que lo veáis aquí en pantalla que cómo ha salido. Bien, lo primero es ponerle la setting que consideremos necesarias. También hay que decir que yo no he añadido ningún namespace porque no lo necesito. Pero en el caso de que lo necesitáramos hay que ponerlos en el XML document, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, lo único que hay que hacer es indicarle los caracteres y demás y el comportamiento que tiene que hacer para saltar de línea, los espacios. Yo esto, por ejemplo, en lugar de un tabulador, yo podría poner que fuese dos espacios. Recompilamos y el resultado pues va a ser que en lugar de poner tanta separación entre el hijo y el padre, pues va a poner solo dos líneas, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengamos, igual que teníamos el XML Reader, creamos el XML Writer. Una vez creado el XML Document, lo guardamos en el XML Writer. Que esto ya se va a encargar de guardarlo en nuestro Stream Builder, Stream, fichero, lo que sea que hayamos hablado, que hayamos decidido poner ahí. Fijaos, ahora en lugar del tabulador solo nos ha añadido pues los dos espacios que yo he puesto aquí, o dos. Y hasta aquí. Como veis, muy sencillo, forma de trabajar con XML, algo muy básico que además no se suele hablar porque todo el mundo da por hecho de que todo el mundo lo sabe. Y tal vez sea cierto, pero quería hacer una píldora para que veáis cómo trabajar con ello, para que veáis que es muy muy sencillo, porque siempre hay alguien que no ha tenido la oportunidad de trabajar con XML y no ha tenido la oportunidad de aprenderlo. Pues hasta aquí la píldora. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente píldora.